¿Cómo tomamos decisiones? ¿Hay alguna que todavía estás postergando? Conectando con la emoción. Pensando mucho, con miedo. La pregunta no ofende jamás. Es un viaje sin final. Rodilla en alto, al azar, la curiosidad nos hará volar. Charlando del alma. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? Es una pregunta que nos viene atravesando mientras veníamos preparando este programa, nuestro primer programa en La Pregunta No Ofende. Y yo puntualmente hice este ejercicio también de pensarlo y los invitamos a ustedes a que también lo hagan. ¿Qué hacemos al momento de tomar decisiones? En lo personal yo pienso en jerarquizar. Como que puse en prioridad el bienestar mío. Hay veces que puede ser el bienestar del otro, me imagino cuando uno es madre también. Y en este caso, cuando yo pienso en mi bienestar, ¿cómo la jerarquizo? ¿Y qué roles o qué acciones son más importantes? Por ejemplo, muchos dicen esto de los valores directamente, ¿no? Los valores como pueden ser, por ejemplo, la religión. Hay gente que decía en base a su religión, Sí. hay gente que decía, bueno, yo trato de mi bienestar y pienso en decisiones que quizás son difíciles, pero sé que a futuro me van a hacer bien. O pequeñas decisiones que digo, quizás no puedo ahora en esta batalla tomar una decisión difícil que me cambie todo, porque Sí. implica mucho movimiento, implica Tal cual. riesgo también, y siempre terminamos dejando algo, ¿no? Cuando decidimos. Entonces, decías pequeñas decisiones que te acercan como a la gran decisión. Y en ese sentido es donde yo digo, porque también saben que algunos me dicen que soy muy indecisa en algunos aspectos, y cuando realmente necesito tomar una decisión, como que valoro mucho el cuerpo, ¿no? El estar presente, el decir, bueno, si yo siento una emoción en mi cuerpo, quiere decir que un movimiento tengo que hacer. A veces pasa en el trabajo, en algún grupo en particular, en alguna situación puntual, ¿no? Y ahí es como, siempre está bueno tener esa referencia de decir, bueno, ¿dónde lo siento en el cuerpo? Y en base a eso, preguntarnos si realmente amerita una decisión urgente, por supuesto, o, bueno, ¿qué acciones también puedo para darle atención a eso que me está pasando? Porque muchas veces sentimos sin darnos cuenta, ¿no? Y en general las decisiones tienen que ver con las emociones y después pasan por la lógica, porque a veces pensamos, bueno, ¿cuál es la decisión correcta o la decisión perfecta? Que no No existe, existe, ¿verdad? no hay chance. No hay chance. Y eso es importante. Cuando uno toma una decisión, a veces hay que sostenerla, no siempre es fácil. Mm, Y también está esto de que hay riesgos, hay consecuencias, y hay que ser muy valiente para tomar una decisión también. Por supuesto. Sí, puede ser. Como siempre, esto creo que nos atraviesa. Cada vez que preparamos un episodio, no termina siendo solamente un copio y pego de cositas como que van apareciendo. Termina siendo como algo transformador, algo que pasa por el cuerpo, como dijiste vos. Em, es como siempre una experiencia que va a llevar algún gran descubrimiento, ¿no? Em, pero bueno, Sí, también pensaba en esto de que hay distintas maneras de tomar las decisiones. Como que a veces algunas decisiones llevan más tiempo que otras. A Tal cual. veces uno toma decisiones de manera más impulsiva, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con, bueno, qué tan difícil es cierta decisión para cada persona, como que cada uno tiene sus tiempos. Yo creo que esta cuestión de la indecisión en realidad es que, bueno, a cada uno las cosas le llevan distinto tiempo. Hay personas que no sé, para elegir qué estudiar lo deciden rápido o es algo sobre lo que tienen mucha claridad y para hoy otras personas es un retema y es una redecisión. Sí, hay decisiones que incluso son más fáciles de tomar en algún momento de la vida que en otro, ¿no? totalmente. Y siempre van variando, o sea, vos puedes tomar una decisión hoy y en la próxima cambiar también. Entonces, ese miedo al error a veces que nos confunde al momento de tengo miedo de tomar esta decisión, que por supuesto hay que analizar el riesgo porque tiene consecuencias en uno y en nosotros también, Sí. que no siempre se toman las decisiones solo, a veces se pueden tomar acompañados, aunque a veces es necesario realmente ese espacio de valentía para poder tomarlo. Pero me pareció también interesante pensar como en una guía
si tuviésemos alguna guía de cómo tomar una decisión, ¿no? Y hay un método que se llama BRAIN. Ay, Dios. Mirá, B larga pero que tiene me que hubieses ver- avisado antes. Tantos problemas menos. La B larga que tiene que ver con los beneficios, ¿no? En el momento de poner ahí en sintonía qué es lo que nos hace bien, ¿no? ¿Qué es lo que yo priorizo en este momento? También tiene que ver con la A, con las alternativas, ¿no? Porque decidir tiene que ver con elegir. Por Y elegir supuesto. hay un montón. Tal cual. Y la I tiene que ver con la intuición, lo que hablábamos con el cuerpo también. Y por último, la N, que me parece la más interesante, que tiene que ver con la nada. ¿Qué pasa si no Uy. hago nada en este momento o si no cambio ahora o no tomo una decisión? ¿Qué pasaría? Y ahí vas midiendo los riesgos, porque lo más importante de la decisión es asumir que también hay un riesgo. Mm. Pero también es importante para movernos del lugar. No, no es sin eso, digamos. Siempre hay riesgo. Sí, sí, también hay riesgo en eso, en no decidir, ¿no? Y no decidir también es decidir, Sí, tal en cual. realidad. Bueno, igual había algo respecto de la palabra decidir, ¿no? Porque uno querría creer que la palabra decidir es tomar un camino, ¿no? Elegir algo. Y sin embargo, decidir no quiere decir eso. La raíz de esa palabra quiere decir cortar, dejar caer o deshacerse de. Es justamente lo opuesto, ¿no? De elegir. Cuando uno elige va hacia un lugar, pero en este caso es como si te dijera, se me viene la imagen de un árbol, ¿no? Como que de hecho se supone que los griegos usaban esa palabra, no sé cómo se dice, de chidere, de chidere, no sé, no lo sé. Pero bueno, la palabra original, digamos, se usaba para eso, para la idea de sacarle ramas a un árbol, los excesos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno pensar en esto, ¿no? Que en realidad decidir no es elegir, sino ir podando aquellas cosas que ya no sirven, ¿no? Y se me viene como ligada la palabra madurar. Ujú. De hecho, a medida que uno va tomando estas decisiones, que vas podando esos excesos, esas cosas que ya no van, que no sirven, que van decantando, es como, bueno, sin ir más lejos, esta analogía del árbol que da frutos, ¿no? Cuando el árbol tiene los frutos maduros, recién ahí es que los frutos caen, ¿no? Las decisiones, para tomarlas, pasa exactamente lo mismo. Tienen que tener este proceso de maduración para caer, para de alguna manera precipitar, ¿no? Porque ya de alguna manera no sirve más lo que uno venía utilizando. Sí, pienso la idea de la elección como la idea del deseo, porque tiene que nacer algo que decís, es necesario un cambio, más allá del dejar caer, entiendo Mm. que tiene que ver una cuestión mucho más madura, ¿no? En la Mm. toma de decisiones. Sí, 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 tal cual. La largamos. Bueno, y después también pensaba en esto cuando vos hablabas de los deseos, ¿no? Sí. De la importancia de conectar con lo que uno siente, con la emoción de ese momento. Hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse No es cargo fácil. y estaba pensando, cuando estábamos hablando, preparando esta pregunta, en un momento estaba en mi casa y dije, wow, yo vivo sola, soy una mujer independiente, empoderada, búscame en Instagram. Búsquenme en Instagram. Todo sirve. Estaba, nunca se sabe, chicos. Obvio. Estaba en mi casa y dije, wow, todo esto, ¿no? Miré a mi alrededor y como muy desde la contemplación, esto de todo esto que tengo a mi alrededor, es producto de mis decisiones, ¿no? Y es producto porque yo fui lo suficientemente libre como para tomar esas decisiones que me trajeron hasta acá. Y ahí me resonó la palabra, el concepto de libre albedrío. Bueno, y me puse a buscar y resulta que hay un filósofo peruano que se llama Diego Alberto Rivas Díaz, lo leo porque lo quiero decir bien, que hizo una ponencia que en realidad habla desmenuza un poco el concepto de libre albedrío, pero me pareció algo muy loco porque resulta ser que la palabra libertad está asociado a la acción, tiene que ver con esto de la libertad. Liber viene de libre y después tenemos el sufijo tad que quiere decir cualidad. Entonces es la cualidad de ser libre.
que tiene que ver con libre de restricciones. Y es una palabra muy capitalista, ¿no? Porque está asociado al libre mercado, libre de derechos, libertad de prensa, etcétera. Cuando pienso en decidir cómo elegir, pienso en que también hay un montón de opciones. Y a veces también eso hace que en algunas situaciones cueste más tomar la decisión porque uno espera que sea la perfecta a veces. Exactamente. Y con respecto a esto, resulta que para hablar de decisiones, el concepto más adecuado es el de libre albedrío. Porque albedrío tiene que ver con dictamen. Y dictamen, que viene del latín, tiene que ver con decisión. Entonces, cuando decidimos, tenemos que apelar a ese libre albedrío. No tanto la libertad, porque la libertad tiene que ver con la falta de restricción. Y entonces ahí se nos genera esa contradicción, porque justamente recién estábamos diciendo de que hay un montón de cosas, un montón de límites. Entonces, una de las cuestiones que toma este filósofo, que yo me interesó una puntual, que es esto, que hay una teoría que habla de que para decidir lo que nos determina son las emociones. ¿Vieron? Pero tenemos ahí un enredo. Porque claramente nosotros decidimos algo, no sé. Por ejemplo, pensemos en algo que deseemos. No sé, por ejemplo, una casa. Dinero. Cambiar de trabajo. Claro, exactamente. Listo, yo deseo eso, ¿no? Estoy conectada con mi emoción. Pero nosotros tenemos un cerebro. Te busca la Sí, lógica, todo. No solamente eso, sino que filtra, porque hay un contexto en el cual estamos inmersos y que no siempre podemos llegar, no es una cuestión lineal, bueno, yo deseo, lo consigo, ¿no? Sí. Hay filtros. Claro. Sí, lo pienso también en relación quizás a la ansiedad, que quizás nos hace tomar decisiones más rápidas. En realidad también es un efecto del cerebro de que necesita una respuesta más rápida. O esta respuesta o esta decisión más fácil, cuestión de sobrevivir, y después me tomo la conversación incómoda para una decisión más difícil. Exactamente, bueno, pero ahí entonces tenemos como esta disyuntiva, ¿no? Porque tomamos las decisiones conectados con esto, pero a la vez hay un montón de filtros que hacen que eso que nosotros queremos cada vez esté como más alejado, ¿no? Entonces hay una frase que es de otro filósofo, que es Spinoza, que dice esto, ¿no? Bueno, las emociones determinan la decisión, determinan nuestras decisiones, pero resulta que las emociones ya están predeterminadas. Entonces ahí decimos, bueno, entonces se me cae toda la idea de libertad. albedrío y de libertad, ¿cierto? Pero bueno, hay un ciclo que me pareció interesante y que creo que tiene que ver un poco con lo que charlamos y por lo menos tiene sentido en cómo yo vivo y lo puedo llegar a aplicar a mi vida, en esto de, bueno, tenemos un deseo, ¿no? Porque también una de las cuestiones es esto de, bueno, ¿qué es lo que prima, esto que vos mencionabas antes, ¿no? ¿Qué es lo que prima a la hora de tomar una decisión? Y bueno, alcanzar cierto placer, ¿no? O sea, alcanzar el placer, alcanzar algo que a nosotros nos da placer. Entonces, tomamos la decisión filtrada por todo eso y una vez que tomamos la decisión y que accionamos, el cerebro como que reevalúa esa decisión naturalmente porque se presenta un escenario con nuevas variables que tenemos que contemplar. Entonces es como que después el ciclo vuelve a comenzar, porque a partir de esa decisión y esa experiencia después se van a tomar otras decisiones. Y esto me hizo pensar como en todas las decisiones que tomamos sin darnos cuenta porque fueron la consecuencia de otras decisiones más grandes. Tal cual. Chicas. Sí, Un montón. Es un montón. Y sobre todo cuando estás tan limitado a veces, cuesta más todavía tomar decisiones. Bueno, a mí me parecía que esto de la limitación está interesante lo que decís porque, y voy a tomar algo que dijeron las dos, esto de la libertad, que me parece súper interesante, que me parece que no es real, ¿no? La libertad, así como la entendemos, ¿no? Esta idea de no hay límites por ahí, ¿no? En ese sentido, no es real, porque todas las experiencias que vivimos nos llevan a entender determinadas, incluso antes de nacer, ¿no? Existe este preconcepto de qué es lo que está bien en cierta sociedad, qué es lo que deberíamos hacer. Existe
sinfín de expectativas que no solamente vienen de la familia, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Es como este kit perfecto que uno tiene que nacer, ir a la escuela, ¿no? Como después estudiar algo que más o menos te guste, idealmente encontrar una pareja, casarse, tener pibes, ¿no? Como, por supuesto que hoy la pensamos mucho más, hay otras ofertas de otras cosas y por suerte nos vamos reinventando, ¿no? Pero hay como un esquema, un algo que uno ya trae de alguna manera preconcebido, ni siquiera en nuestra propia vida, digamos. Si uno está más cerca de conocerse, tiene la posibilidad de tener un poco de cintura a la hora de tomar esa decisión o de elegir, ¿no? Si no, es como que quedamos muy condicionados al default, ¿viste? Es como, y porque es así, ¿no? Entonces, me caso porque la familia quiere que yo tenga una fiesta. Tengo un pibe porque si no el apellido se corta. ¿No? Como estas cosas que operan a un nivel que no es tan consciente, ¿no? Y para mí acá viene perfecto la terapia. O sea, la terapia que uno elija, ¿no? Siempre digo lo mismo, me parece que no todo el tiempo ni para todas las personas la misma terapia hace el mismo efecto. Hay momentos en los que uno necesita, no sé, algo más conductual, más tipo, tengo que resolver esto y voy directamente a esto. Y después uno se las puede ver con realmente qué es lo que está debajo de la alfombra, ¿viste? Y es ahí donde uno puede decidir o puede elegir, me gusta más usar esa palabra, con conciencia, ¿no? Y ahí aparece algo que es, para mí, la clave de la decisión más acertada. No voy a usar la palabra perfecta porque ya dijimos que no existe, ¿no? La cuestión perfecta. A no ser que entendamos que lo perfecto también es imperfecto, ¿no? Pero a mí me parece que aparece algo que es importantísimo de sentir, que es el miedo. Porque vos, a medida que te vas acercando más a lo que realmente sos y querés y deseás, ¿no? Realmente, ¿no? Lo más genuino a este ser que sos hoy, ¿no? Y que venís a hacer en este mundo, supongo, no sé. Más miedo te da, porque dejás de estar sostenido por la dinámica del mundo social. De la cosa esperada, ¿no? Entonces, en la que actúas un poco distinto y uno le agarra como ese cerrazón en el pecho. La ¿viste? incomodidad, ¿no? Esa incomodidad que genera moverse, justamente. Re. Y es ese miedo al salto al vacío que lo hemos hablado en otros episodios, Sí. donde no sabes lo que va a haber de otro lado, ¿viste? Pero lo que está sucediendo ahora ya no sirve, ¿no? Esta es la decisión. Tengo que podar todas estas ramas que crecieron hasta ahora porque no las puedo sostener más, ¿no? Es esto, ya no lo puedo sostener más. Se cae de maduro que yo tengo que hacer un movimiento. Pero es ese momento del salto al vacío que uno sabe que va a suceder, que te deja a veces sin aire. Y hay dos cosas que pasan. El miedo es natural, porque no sabemos lo que viene después. Y no es sin miedo, como siempre decimos. No es sin O sea, miedo. Nada, no hay chance que no haya miedo, que claramente. desaparezca. Claramente. Pero a la vez hay parte del miedo que se convierte en terror, ¿no? Y que es paralizante. Entonces, uno, ¿qué pasa? Empieza a ponerse como se boicotea. Entonces, estaba yendo a terapia, pero bueno, de repente, no sé, no tengo más plata, no puedo ir, no sé qué esto, que no sé qué otro. Estoy haciendo danza, me hace re bien, pero ¿sabes qué? Justo me doblé el pie porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Y a medida que uno se va acercando a lo que realmente quiere, desea, ama, no como, no, mejor no, porque, ¿no? Da terror contactarse con quien uno es. Sí. Y en ese sentido, tomamos decisiones que son erróneas, ¿no? Bueno, y ahí, perdón, pero esto, vuelvo un poco antes, pero que del conocerse. Pero todo el tiempo uno se tiene que reconocer, porque todo el tiempo nos estamos actualizando, por eso terapia, ¿no? Porque es como ese espacio en donde uno, bueno, acá en este momento yo me conozco. Apología de la terapia estamos hablando. Fundamentalistas de la terapia. Tal cual. Pero me parece que, y yo digo terapia
y no digo ninguna en especial, porque hay gente que, no sé, salir a correr es un modo de terapia, ¿no? Qué sé yo, ir al gimnasio, cantar, meditar es un estilo de terapia. Para mí, en lo que para mí es terapia, es ese momento de contactar con vos y ir un poco más cerca tuyo, menos distraído, estamos tan distraídos que muchas Sí. veces decís, sí, ¿quieres salir? Sí, sí, dale, salimos. Y después decís, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, Estoy ¿por re qué? cansada. ¿Por qué dije que Si sí? yo quería estar en mi cama. ¿Cuántas veces esto? Tal cual. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir que no? Estabas agotada, pasada de rosca, querías, no sé, en realidad lo que querías hacer era comerte un kilo de helado y acostarte a dormir, o mirarte una peli porque necesitabas estar como encerrada. O al revés, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste que no cuando querías decir que sí? Porque te daba miedo lo desconocido, quizás. Porque te daba miedo lo desconocido, porque te daba miedo que se note, ¿no? Que muchos, no, que no se note, ¿no? Que tengo ganas de tal cosa que no se note. Es como que vivimos en este mundo de no se note. Y la culpa. Porque Mm. le parece el miedo y la culpa, ¿no? Ahí tensionando constantemente. Son emociones que entonces tienen dos polos, ¿no? Sobre todo el miedo. Tienen como dos polos. Es esta cosa de lo hago igual porque me impulsa y porque además no puedo volver atrás. O sea, ya no puedo volver atrás. Algo tengo que hacer, ¿no? Es esta cosa de la poda, ¿no? Vuelvo con esta imagen. De que sí o sí tengo que dar el salto, ¿sí? Que no Y a la importa si vez, me equivoco, que no importa la mirada del otro, es que ¿qué ya es está esa equivocarse? decisión. ¿Qué es equivocarse? No, todo el tiempo nos estamos equivocando, pero a veces tenemos miedo a eso, ¿entendés? O que se note que quizás hubo un error y queremos como, no, taparlo, ay, no, no me di cuenta y en realidad Pero es Bueno, no, ahí parte de está. la vida. pero y sí, me equivoqué, igual. Y sí, fui una HP, y bueno, no sé, soy humana, ni idea, qué sé yo. Sí, bueno, hay que responsabilizarse también. Tal Podemos cual. hablar en el próximo episodio Sí, de qué pasa respecto de después qué cuando pasa tomamos. después. Sí, Pero bueno, yo no estoy tan segura que uno se equivoque. Para mí no hay equívocos. Me parece que todo movimiento tiene una certeza que es más grande que lo que uno piensa, porque hay un equivocarse a un nivel racional, consciente de el deber ser, ¿no? De esto, de los preconceptos que existen a modo social. Un perfeccionismo que es irreal, Sí, insostenible. sí, Sí. bueno, engañaste a tu pareja. ¿Te equivocaste? bueno, no sé, claro. ¿Te equivocaste? Uy, sí, me equivoqué, te pido perdón, no te quiero perder. Las bolas, o sea, lo hiciste porque querías. Porque había algo que en tu decisión estaba alineado con lo que estabas eligiendo. En ese momento, sí, Claro. Entonces, las consecuencias son las consecuencias. Pero eso es una decisión. tal cual. Es una elección, por lo menos. Ahora, ¿qué te llevó a tomar eso? A tomar esa decisión o a realizar esa acción. Mientras más consciente estás de qué te lleva, si te lleva el miedo desesperado, porque en realidad hay una herida profunda que vos estás tratando como de solapar, bueno, o sea, revisá qué es la herida profunda porque una y otra vez vas a elegir la misma cosa, ¿no? Si después te arrepentís, ¿no? Bueno, ya lo veremos, pero si después te vas a arrepentir, la decisión no fue consciente, la hiciste por impulso. Bueno, entonces ese impulso es de las, o sea, las decisiones por impulso son las peores decisiones que puedes tomar en tu vida, en general, ¿no? Porque no sabes por qué lo estás haciendo. No hay un filtro consciente. Luego dices, bueno, no, decido tal cosa. Las bolas, te metiste, lo hiciste, y después dices, ay, no, y bueno, y sí, la vas a cagar porque no estabas alineada con lo que estabas haciendo. No estabas en contacto con lo que estabas deseando. Estabas haciendo por impulso, ¿no? Porque ese impulso, ¿de dónde viene? De no querer sentir, de no querer volver a pasar por el mismo lugar, porque tiene una raíz que es mucho más profunda de lo que uno pensaría. A veces, hoy justo pensaba en esto, que a veces tomamos decisiones con el miedo, ¿no? Para anticiparnos a cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? La típica, hablando de vínculos, bueno, dejo por miedo a que me dejen. Totalmente. Bueno, eso es Como que te anticipas Eso a es re cosas que decís, pero todavía no está pasando eso. mi teoría, ¿no? Eso es re de persona que fue abandonada de chica.
Por eso, ahí el tema está en la desconexión con uno, ¿no? También de el no conocerse hace que uno tome esas Y decisiones también impulsivas. con la desconexión con lo que está pasando ahora, con el presente, como con la ansiedad. Te está ganando Exacto. la ansiedad, ¿no? O por ejemplo, no voy a ir porque por ahí ya sé que quizá el otro no, y eso no está pasando. Claro, está todo en tu cabeza. Todo en Sí, tu sí, tal cabeza. cual. Bueno, y esa es la falta de libertad, la mentira de la libertad. Claro, sí. No vivimos en libertad un carajo. Vivimos todo el tiempo condicionados por el propio miedo que nos da tomar una decisión que no se alinee con lo esperado de la sociedad, ¿no? Em, Con valores impuestos, con beneficios que también son por parte de afuera, esto de buscar otro trabajo. Y en general, cuando uno hace ese movimiento, no solamente se incomoda a uno, incomoda a los otros, y los otros también observan. Entonces hay que tener muy claro, porque cuando uno tomó esa decisión, ese límite de yo decidí esto también. Te agradezco tu opinión, si la querés agradecer, a veces no hace falta. pero es hasta ahí. Es Sí, hasta tal ahí. cual. Bueno, pero a ver, yo necesito, perdón, me debo a mi público. Necesito como volver a esto de todo esto pensando siempre en el registrar lo que al otro le está pasando también. Claro, no es uno Porque solo. no es uno solo, o sea, vivimos en comunidad, Tal cual. somos gente que vive en una sociedad, ¿no? Entonces, también todas las decisiones siempre generan movimiento en otros, a veces indirectamente, pero bueno, está bueno también contemplar, porque si no, seguimos en esta de yo y del individualismo y no es la idea tampoco, ¿no? No, tal cual, por supuesto. Sí, también, bueno, volviendo con esto de la libertad, iba a decir otra cosa y se me fue de la cabeza. Bueno, esto de, vos decías, libre albedrío, y yo digo, eh, el bien común, ¿no? Me va, me gusta Considerar el bien común, porque no solamente yo y el otro, es como el todo, ¿no? Una El decisión, vamos a ponerla en estos términos, una decisión bien tomada, no solamente es en contacto conmigo, sino en contacto con este momento, en contacto con el bien común, con el bien común. Si para mí lo mejor, para mí en este momento, mi decisión para mí es gastarme todo mi sueldo de este año en irme a las Bahamas, no estoy pensando en el bien común. Es una alta decisión, buenísimo. ¿Y el resto qué? Mis hijas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con mis viejos? ¿Qué pasa con mis Tal cual. casas, mis animales? Sí. O sea, no es el bien común. Y de ninguna manera esa es la mejor decisión Bueno, que es puedo que tomar. ahí están los límites entre el amor propio y el egoísmo. ¿no? Claro. Porque todo bien con tu deseo y con que vos te ames a vos mismo y con que te seas leal a vos mismo, pero no estás solo, reina. O sea, no, como... Sí. Mira un poquito a tu alrededor. Sí, aparte que son decisiones de uno que ha tomado para llegar hasta acá también, ¿no? Como digo, bueno, no. Y porque Yo en de otros repente. momentos Sí, recurrís a los otros y necesitas de los otros. Tal cual. Entonces, Fue la Inmaculada Concepción que tuve 2 criaturas, entonces ahora no me hago cargo. Claro, las dejo Igual ahí. creo que hay decisiones que también o sea, afectan a los otros y Por pueden lastimar a supuesto. los otros. Pero eso ya no es del otro. Es que tal... Bueno, Uno- no sé si es tan Claro, ahí otro. estamos en el límite. Para mí es una cuestión de que, por ejemplo, ¿no? Maternal. Y bueno, las consecuencias o cómo los hijos y las hijas viven o conciben a sus madres y padres, y bueno, eso no lo podés saber, ¿no? Como muchas veces decimos, bueno, vos madre y no podés controlar cómo, cómo tu hija, tu hijo vive, no lo podés controlar. No. Sí, uno desde la conciencia puede hacer lo mejor posible pero ni siquiera sabés si eso que vos crees que es lo mejor es efectivamente lo No, mejor para por el otro. supuesto que no. Entonces, como que para mí ese límite es, está bien, no puedo controlar cómo le va a afectar al otro, pero lo registro. Y para mí, el otro se da cuenta, o sea, uno se da cuenta cuando el otro te está registrando y cuando no. Sí, por O supuesto. sea, y bueno, y esto, bueno, justo lo tengo acá anotado, que Kant, cuando a la hora de tomar decisiones, habla de decisiones morales y de los grados de intencionalidad. Y tiene que ver con esto, justamente.
como de todas las variables sociales, éticas, morales, y después están los grados de intencionalidad que tienen que ver con qué tanta voluntad pusimos en eso. ¿Me explico? Bueno, y esto para mí tiene que ser con esto de la culpabilidad o la responsabilidad que decíamos recién. Yo tomé una decisión. Y bueno, quizá no fue mi voluntad que le afectara negativamente al otro. Claro. Pero a veces sí. Sí, por supuesto. Y a veces no fue tu voluntad que le afectara negativamente al otro, pero justamente por eso sos responsable, porque no tuviste en cuenta al otro en esa decisión. Bueno, eso es pensar en el bien común. Por supuesto, porque yo soy de Libra y pienso en el bien común. Y ahora tenemos que pensar entonces cómo ponemos prioridades al momento de elegir o decidir, Sí, mejor dicho. Sí, yo las voy a poner acá y a quienes nos están viendo, que seguramente después lo subiremos a las redes. Para que juguemos un poco, yo les traje así como un punteíto de decisiones para que las ordenemos de la más difícil a la menos difícil. Bien. ¿Son fáciles o difíciles? No, bueno, Ese es el juego. Mirá que estoy decidiendo un montón de cosas últimamente, te lo pido por favor, porque esto a mí no me salió gratis. Hace un mes que vengo trabajando sobre las decisiones, no sabes la cantidad de decisiones que tomé este tiempo. No, amiga, de taquito, vos quedate tranquila. No, hice ahí como traté de mechar decisiones livianitas y por ahí decisiones más heavies. Pero bueno, les digo, a ver, Dale, a ver. vamos ordenando. ¿Tenemos que estar de acuerdo o no? No, chicas, si quieren nos cagamos a trompadas o nos damos un abrazo. Me lo que ustedes encanta. quieran. A ver. Bueno, están al azar, no es que están Bien. ordenadas. No, listo, sí, está bien. Invertir en algo. A ver, Pará, esperen, pará. les voy a decir cuántas son. Ranking Eso. 1, 5, 3, 2, 1. Es... O le ponemos puntaje, tipo, esta, un Ah, 10. me gusta lo del puntaje. Dale. Bien. Así vamos me una gusta por esa. una. Bueno, entonces, invertir en algo. Sí, Con el salario docente. Claro, ¿con qué sueldo? Claro. ¿no? Para mí, de 1 siendo la más sencilla, 10 siendo la más difícil. Sí, Ok, para mí es un 8. para mí también es un 8. Sí, comparto, ¿eh? Coincidimos. Check. La siguiente, renunciar a un trabajo o cambiar de trabajo. Ranking. Del 1 al 10, siendo 10 más difícil. Yo creo que... Y depende, lo que pasa es que depende mucho Depende de el la situación. depende Claro, el el momento, Sí. ¿no? Y si Mm. te vas porque tenés otra oferta, o si te vas porque la estás pasando mal. Y Y si claro, tenés, claro, otra opción o no, tal cual. Exactamente. sí. Ahí eso lo cambia un Todo. montón. Yo creo que a mis 20s era un 5. Iba a decir un 5. Y a mis 30s y un 7, un 8. Claro, porque a medida que va pasando el tiempo también se pone más difícil. ¿Y sí? La idea de pensar No, en y otro además laburo. tiene otro lugar, ¿no? Y además, como que también uno no toma tantas decisiones a la ligera como cuando sos más joven. Tal cual. Yo creo que un 8 también. Un 9. Bueno. Un 9. Un 9. Sí. A esta altura de mi vida, creo que es un 9. Ok. Yo pensando en que quizás tengo trabajo, no están mis prioridades más importantes ahora, lo dejo en un 6. Bien, me gusta. Por ahí, perdón, pero por ahí también porque lo tenés bastante decidido. Sí. ¿Entendés? Como que Sí. tipo, viene otra cosa y me voy. No sé si es como Sí, puede abierta ser, puede ser. a que también. Y eso está interesante porque es estar abierto a que la cosa va a madurar hasta que de repente caiga, ¿no? Tal cual. Esa confianza profunda que Cuando- te da cuando sabes que la decisión está tomada de alguna manera en tu ser y que estás esperando que caiga, Tal que cual. madure y que caiga, ¿no? Sí, Esa- sí, que caiga por su propio peso. Ujú. Bueno, la siguiente es decidir dónde vivir o mudarse. Ay, es muy estresante eso. Bueno, pero ¿tomar la decisión es estresante o el proceso es estresante? Y todo, porque ponele, yo pienso esto ahora, ¿no? Yo me divorcio y tengo que cambiar de casa. La decisión no está ligada siempre a otra cosa. Lo económico. Hay más riesgos. Siempre hay riesgos, pero digo, es una decisión grande, es una decisión Es Por una eso. decisión grande. heavy metal.
vivir y trabajar, ¿dónde vivir y trabajar? Creo que son las cosas más difíciles de procesar para mí. Así que yo le pondría un 9. Difícil. Yo le pongo un 7. ¿Qué es lo que te hace? No sé, como Reevaluar. que no... Como que para mí es más allá... Como que creo que es... En mi contexto es un 7. Mm. Pero para mí no me Claro. implica tanta movilización. O sea, es una fiaca mudarse, pero no me implica tanta logística. Te has mudado un par de veces, amiga. Sí, y no me lo tomo... Y es como... Bueno, si no estoy bien en este lugar, me iré a otro. Como Bueno, que pero me lo ahí tomo está así. también, me parece. Con la liviandad con que te vas tomando las cosas, entendiendo que estas decisiones son parte de un proceso y que uno está tranquilo en el sentido de que las está tomando conscientemente y no estás empujado por otra cosa Tal cual. o por eso, uno puede pasar de un 1 a un 10 en una milésima de segundo, digamos, en el nivel ranking. Entonces, me parece que hay un montón de condicionamientos Sí. que llevan a que una decisión X tenga un peso totalmente distinto. O sea, si me Sí. tengo que mudar, por ejemplo, hoy con mis 2 hijas a un lugar nuevo, sería una decisión extremadamente difícil Sí, tal cual. porque tendría que pensar en todas las variables que rodean alquilar un lugar nuevo, ¿no? No, y lo que implica que dos niñas se adapten al lugar nuevo. Exactamente. Porque no es... Bueno, en mi caso soy yo por ahora y mi gato. Exacto. Entonces a lo sumo pensaría que... no sé, Pueda vivir el gato. que el gato esté cómodo, tenga espacio. Tal Ni cual, idea. que no haya ningún perro que se Y lo coma. también por el nivel de adaptabilidad. Yo considero que soy una persona que me adapto. Yo me adapto. Después quizá eventualmente diga, che, no, la verdad que no estaba bien este lugar. Bueno, me iré a otro. Mm. Pero por supuesto que se va complejizando. Sí, sí, sí. Mientras más como... Más responsabilidad Sí, tengas. sí, porque mientras más ser responsabilidad madre tenés, es tener como otra más responsabilidad. complicado. Bueno, la siguiente es iniciar una nueva actividad. 1. Para mí también un 1. Tal cual es. Aunque sea probar, digamos, ¿no? Bueno, ojo, porque por ahí es una actividad que tiene riesgo también. ¿Eh? Apa. Y porque sí, si yo quiero hacer un curso de paracaidismo. Claro, tal cual. Y lo no es repensás. cualquier actividad. Sí. Es cierto. Bueno, después elegir qué estudiar. Y depende en qué momento de la Depende vida. en qué momento de la ¿Y vida. qué carrera te vas a meter? ¿Qué carrera? ¿Cuánto tiempo? Ahí el tiempo también es una variable re importante a tener en cuenta cuando vas a decidir o elegir algo. Y si tenés el apoyo a veces de los que te rodean para bancar también esa decisión. Sobre todo cuando uno, por Sí. ejemplo, sale del secundario y necesitas ese apoyo inicial. Me De pasa la mucho familia. de recomendar a mis alumnos del secundario, esto de, ay, profe, no sé qué voy a estudiar el año que viene, qué sé yo, digo, y se atormenta con esto de, lo voy a tener que hacer para toda la vida. No. Y Claro. si te Cambia estudia- tanto Y- todo. exacto. Entonces, Ahora digo, con la mira, inteligencia vos arrancá. artificial. Tal cual. Vos arrancá, si te bancan en tu casa, arranca con fuerza. Tal cual. A mí me pasa Y después que, lo ves. que ese no fue un tema en mi vida, como que siempre tuve mucha claridad con respecto a eso, pero conozco mucha gente para la cual es un montón esa Sí. decisión. Sí. Pero para mí porque hay un peso de hay que estudiar sí o sí. También. Sí. Como que si le sacás, a ver, para mí es re fácil de hablar con estas personas y decir, no, tranqui, no es tan importante, pero porque yo lo hice y yo lo tenía re claro en eso. Claro. Entonces, como que desde mi lugares, como que soy una privilegiada al hablar del tema porque tuve siempre esa claridad. Pero cuando hay toda una cuestión detrás de mandatos y de cosas, tenés que estudiar y qué vas a hacer y bueno, no, es un montón. O sea, porque es un cambio de vida muchas veces. Sí. Otra Mucho. cosa que se me vino a partir de esto que acabas de decir es que cuando uno decide, o sea, se basa en las múltiples variables que tenés para decidir. A veces es A o B y a veces es 135. Mira, ¿no te pasa en, Ay, en sí, Temu es o verdad. en alguna... No, ¿cómo se llama esto? Chivo. Chivo. Bueno, en esas Bueno, plataformas que nos paguen, que chinas, nos paguen. o en la plataforma Que argentina, sea, ¿no? cualquiera. Bueno, viste que hay tantas opciones. Yo lleno el carrito, chicos, yo hago esto. Sí, Lleno el sí, yo carrito, también, taca, yo- taca, taca, y después ilusión. no compro nada. Yo cuando estoy aburrida hago eso, sí. No Sublimar se compro llama. nada. Claro, pero es que hay tantas opciones,
talles, colores, no sé, modelos, y nunca para, es como abrumador. Entonces también pasa que de repente vos armás, no sé, te armás de que, bueno, tengo que decidir, esto. claro, tengo que elegir, y bueno, si hay muchísima cantidad, dejás que se decida solo o no Ay, sí. decidís nada. No hace falta, no hace No hace falta, falta. menos. Bueno, también pasa esto de que hoy está sucediendo mucho con los adolescentes y la gente joven, que de elegir pareja, por ejemplo, no paso. Porque hay tanta oferta. Es tiki, 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 le das, le das, le das, le das derecha, de izquierda, derecha, de izquierda, de izquierda. Y sigue habiendo gente. Es como una oferta insoportable que no puedes recortar. ¿Entendés? No hay manera de recortar. Ahí es como todo. Es como un nivel de voracidad que no te permite pensar, ¿no? No te permite decidir. No hay manera de decidir en este mundo tan voraz de te ofrezco todo el tiempo, para siempre y lo que quieras, ¿no? De todos los colores, tamaños, motivos, personalidades, tenés todo, probá todo. Sí. Es como realmente un montón tomar una decisión en este contexto tan saturante. Sí, que todo parece importante, pero a la vez todo es superfluo y líquido porque todo puede cambiar mañana. Tal cual. Exacto. Porque querés una cosa, después querés la otra. Tal cual, sí, sí. Y si no la tenés, me falta algo. Bueno, y hablando de eso, ponerle otra de las decisiones es prestarle plata a alguien. Si tengo es re fácil, uno. Y ahí hay No, que depende llorar. a quién. depende quién sea la persona Sí. también. Claro. Tal cual. Porque Tiene su temita. es mi plata, Mi esfuerzo. Lo gané con mi es esfuerzo. mi trabajo. Sí. Pero bueno, son esas como cosas polémicas, ¿no? Que a veces se generan de decir, o sea, sí, tomá, te doy todo, pero, ¿no? Mm. Como microconflictos, Ahí microdecisiones. Y también hay mucho de confianza. Ya cuando decís que sí a prestar plata, ya estás confiando que te van a Claro, devolver. pero también ¿Por qué la perdiste? Claro. claro, dalo por está. hecho. O como Ahí que está. por ahí es esto de decir, bueno, como que lo hago porque ya está, no cuento más con eso. Sí, me sobra, me es extra. Ay, ojalá dijera, me sobra el dinero. Me sobra, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? Bueno, después otra decisión, por ejemplo, adoptar una mascota. Oh, Para mí es una decisión, porque conlleva una una decisión. fuerte responsabilidad. es adoptar un ser. Tal O cual. sea, Que lo tenés que adoptar un mantener con vida. sí, cuidado, con cariño. O sea, no es cualquier cosa. No, para mí es un 8, 9. Un 8. Sí, para mí es un 8. Todas son un 8. Lo dejamos. Para mí es un 8. Y bueno, después, si quieren como para cerrar, pero creo que igual, creo que da para otro Otro episodio, porque es paternidad-maternidad, es decir, tener hijos. Uy, ¿sabes qué? Te puedo contar lo que para mí fue la A ver. decisión de, o sea, ambas dos, mis hijas fueron concebidas con Con la conciencia. conciencia, Sí. sí. Pero al final, o sea, no una conciencia que digo, y yo A más B, J, W, o sea, no hubo un raciocinio como que dije, tal, esto es perfecto. No, las bolas. O sea, fue como una especie de súper impulso, así que como que me poseyó y es como, es el momento, y mi pareja fue tipo, está bien, y fue. Pero ya estaba el deseo de antes, digamos. No, yo, ¿No? o sea, no. Fue un momento puntual donde surgió eso. Fue un tiempo Claro, obvio. de maduración hasta que fue, sí, pues yo estoy lista. Pasa que no es algo que yo estoy listo y tenés la plata y fuiste a comprar la casa. Es como, hay un proceso, hay que esperar, hay que ver qué pasa, y ¿no? no es Hay que one ver, shots frustrante tampoco. también, qué sé yo. Porque puede ser que no suceda. Por eso puede ser recontra frustrante también. Pero sí es como, para mí fue como una decisión que no me dejaba, no había otra alternativa. ¿Entendés? Lo tenías ahí. Fue como Taca, súper, taca. sí, como que me poseyó la situación y el deseo fue como súper Es contundente. que yo creo que es esto de cuando uno tiene claridad, todo es mucho más fácil. Por más de que sea difícil. Mm. Como esa cosa que te viene, como una data que te baja, ¿viste? Y si hay decís dudas, acá. también confiar de que quizás ahí no es. No, y que por ahí la duda, Da o sea, certeza. si vos tenés
Exactamente, y que por ahí es, bueno, si hay duda, no hay duda. Yo, mi ley para tomar decisiones es mi primer instinto. Bueno, como decía, intuición, ¿no? Para Como- mí, o sea, yo que soy muy intuitiva, muy sensible, es como, yo ya sé. Después, con una vez que lo paso por la mente, digo, no, pará, ¿por qué? Si yo ya lo había decidido antes. Ujú. Muy loco. Pero bueno. Tenemos un montón para seguir conversando, un montón de preguntas, pero podemos hacer como, si quieren, un pequeño cierre cada una de cómo tomamos decisiones, esto que nos quedó de este episodio, para ir preparándonos para el que viene también, que es qué hacemos con las decisiones. Ya algo nos estuvimos adentrando, pero nos vamos a dedicar a ver cómo hacemos para sostenerlas o no. Bueno, ¿Qué implica? Para mí, tomar decisiones tiene que ver con esto de incomodarse, jugársela. Me quedo con esto de que si querés un cambio, es necesario movilidad y es necesario accionar. bien. Para mí es saltar, pero con la tranquilidad de que a algún lugar voy a llegar y va a estar bien a donde llegue. En confianza, ¿no? A mí me resuena madurez, o sea, yo tomo decisiones cuando la decisión ya maduró, cuando el proceso llegó a su fin. Los leemos y los esperamos también en nuestras redes de La Pregunta No Ofende. Pueden comentar, darle like y por supuesto se suscriben para estar atentos de cuándo sale el próximo capítulo. Nos vemos. Adiós.